Un saludo afectuoso a nuestro teleauditorio en Berea Visión aquí en Los Ángeles, California. Para todos aquellos que nos ven a través de internet, en Facebook y en YouTube, también un agradecimiento, sobre todo a aquellos que nos mandan de alguna manera, pues algún comentario sobre los temas que venimos abordando. Esta es una tercera llamada a cibernautas cristianos y liberales. El tema que hoy damos continuidad en este programa es Francisco, un papa para el último reducto católico. En el programa anterior, Esther Castellanos, quiero presentarte, ya que damos inicio. Bienvenida, ¿cómo has estado? Nuestra joven historiadora, Esther Castellanos. Muchas gracias por la invitación para estar en este programa, y a todos aquellos que a través de los diversos medios que ya se citaron, nos sintonizan, pues les enviamos también un afectuoso saludo y les agradecemos el que nos acompañen pues en cada programación. Hacemos una breve remembranza sobre lo que abordamos en el programa anterior, Esther Castellanos, para que nuestros televidentes, aquellos que se conectan por primera vez al programa, tengan una idea clara sobre qué fue el tema que abordamos. Gobernantes confesionales en alianza con el clero, medios y líderes de derechos humanos. Dentro de la temática que abordamos está un nuevo llamado a cibernáutas cristianos ante la embestida del clero, la reforma del 24 constitucional, retrógrada estrategia política religiosa, permanecer impávidos ante la barbarie de políticos y el episcopado mexicano. Tras la violencia generada por católicos, aparece Solalinde, Sicilia y las ONG católicas y laicos pro derechos humanos. Bueno, damos inicio de esta forma a la continuidad de este programa. Siglo de luces opacado por el oscurantismo clerical. Es lamentable que en pleno siglo de luces, como se le ha dado por llamar a este siglo de luces, la sumisión, subyugación, temor, ignorancia y credulidad siga postrándonos ante el engaño, ante la mentira, ante el error, ante las alianzas de los poderes civiles y religiosos. Un fenómeno que se da no solo entre los creyentes romanos, sino con los musulmanes, anglicanos, budistas y todos aquellos connotados de alguna manera con la religión, llevados en casi todos los casos al extremismo de las guerras sacras, cruzadas, revoluciones cristeras y asesinatos fratricidas en la defensa de sus mezquinos intereses políticos y económicos. Hicimos mención, Esther Castellanos, sobre este problema que se está viviendo, pues lamentablemente dentro de todas las sociedades casi del mundo, en donde la religión, Esther Castellanos, parece ser el pretexto para llevar a cabo esas confrontaciones, esas guerras fratricidas, en donde la muerte definitivamente está de por medio. Pues es que siempre hemos visto, después vendría siendo el siglo III, ya en lo que quedaba quizás del último reducto de aquel cristianismo que se inició un tiempo antes, mencionábamos también en el programa y en otras ocasiones, cuando Constantino hace esta alianza, pues pasa como con otros pueblos. Siempre que está inmiscuida la religión en las cuestiones del gobierno, vienen los problemas, cuando la religión se convierte en la religión del Estado. Y lo vimos en el cristianismo, ¿verdad? El catolicismo, más bien, porque en esas alianzas, en esos concordatos, en esas uniones, lejos de haber un beneficio para la humanidad, fue el beneficio quizás para algunos que eran los que ostentaban el poder. Sí. Porque vemos que a través de la historia,
se pisotearon derechos humanos, se cometieron asesinatos, se envileció a la humanidad bajo el nombre de y el pretexto de Dios. Lo vimos en nuestro continente, la conquista, que en realidad no fue una conquista, sino una invasión. En nuestro continente, pues venían con la encomienda de que se convirtiera a los naturales de estas tierras al cristianismo, se convirtieran a la fe, pero ¿qué fe fue la que se les impuso? La fe nace por el oír, por la, vamos a decir, debe de haber una convicción. Un proceso diferente. Sí, y más que por convicción, fue por imposición. Y de ahí vemos, ¿verdad?, que siempre que ha habido esta unión y no ha habido una separación, lo que hoy se defiende, pero muchos quieren quitar, los beneficios que trajo un Estado laico a la nación. En el caso de la nación mexicana, particularmente, esta división que hubo entre el Estado y entre la Iglesia, pues fue beneficiosa porque garantiza, de alguna manera, garantiza la democracia, garantiza la libertad de pensamiento, garantiza la libertad inclusive de prensa, porque se tiene la oportunidad de externar la opinión, de ser diferente. Sin embargo, ¿verdad?, hemos visto lamentablemente que pareciera ser que en este siglo en el que hay tantos avances, como lo fue en el siglo XX, como lo es hoy en este siglo XXI, hemos visto cómo pareciera ser que la humanidad en muchas cosas avanza, pero en otras sigue retrocediendo. Sigue retrocediendo. Y qué lamentable es que veamos que en nombre de la religión, aquellas cosas que plagaron a la humanidad vuelven otra vez a surgir. Definitivamente. Bueno, de ahí estábamos hablando, y solamente para recordar brevemente lo que se mencionó en el programa anterior, decíamos de ahí los Ríos Montt, sentenciado por lesa humanidad, un personaje que declaró conduciría al país a la victoria frente a las guerrillas. Se dice de la metafísica que le reveló el ser, un ser selecto para librar a su país del comunismo, miembro de una secta religiosa llamada Iglesia del Verbo. Ríos Montt en su discurso citaba textos bíblicos y hacía comentarios apocalípticos. No obstante, la Iglesia Católica, como en todas las dictaduras, compartió la mesa con este personaje, observando, y desde luego con alguna reticencia, digamos, sus acciones. Un caso semejante al de Pinochet y otros dictadores sanguinarios con los que la Iglesia romana ha convivido a través de los tiempos, compartiendo en sus momentos, decíamos nosotros, pues el pan y la sal en la mesa. Hablamos de dictadores, por ejemplo, como el mismo Hitler, que vienen citando o contando con el aval, digamos, papal, y las más altas investiduras eclesiásticas, encargados, vamos a decir, de sostenerles o en su momento destruirles, de acuerdo, digamos, a sus intereses. Por ello, en América Latina, gran parte de la violencia, las revueltas, la sangre, las guerrillas, los levantamientos sociales, todas aquellas damas que de alguna manera son incentivadas con las cacerolas, digamos, o vestidas de blanco, digamos, como se dio en Cuba, se dio en Argentina, se ha dado en muchos otros países de Sudamérica, en donde, pues caray, son apoyadas, digamos, por los religiosos para un levantamiento, vamos a decir, social, porque siempre tras bambalinas ha estado esa clerecía política. Todo ello cobijados por clérigos y laicos al servicio de la institución. Bueno, esta fue parte de la temática que tratamos en el programa anterior. Este mismo fenómeno se viene dando en México, en donde la violencia pues está, digamos, en toda su máxima expresión, en donde aparecen precisamente religiosos como Solalinde, Javier Sicilia y ONGs católicas con la bandera de derechos humanos. No hace mucho tiempo, Esther Castellanos, tuve la oportunidad de entrevistar precisamente a este líder Solalinde, sacerdote, en la ciudad de Los Ángeles. Dentro de la entrevista
de alguna forma lo que él quería que abordáramos en su momento, porque no me quería conceder la entrevista. Usted puede buscarla en Claro y Oscuro 2011. Está en YouTube, Claro y Oscuro 2011. Busque allí esta entrevista que hizo su servidor con Sola Linde y verá usted la forma en que se llevó a cabo, digamos, esa plática, en donde él me había pedido en lo personal se tratara solamente sobre los asuntos de derechos humanos. No quería él abordar más allá de lo que viene siendo el terreno que en parte domina y que a él conviene, porque lamentablemente, como lo hacen todas las organizaciones, todas las ONG, asistidas por el clero, buscan en diversos países, sea digamos Alemania, sea digamos Italia, sea Estados Unidos o Inglaterra o en cualquier otro país europeo, buscan los recursos humanos precisamente para fortalecer sus trincheras en cuanto a los derechos humanos, y permítanme de alguna manera entrecomillarlo. La finalidad de ellos va más allá en cuanto a un control de masas, respaldados por este tipo de organizaciones. Bien, en esa entrevista con Sola Linde, su servidor le preguntaba si estaba identificado con la teología de la liberación. Algo que realmente, pues, por su postura, digamos, radical, ha manejado a través del tiempo. No quería él abordar ese tema. Sin embargo, ahí despotricó, vamos a decirlo de una manera abierta, en contra de los que representan la élite económica y religiosa de la Iglesia de los Ricos en México. Y habló precisamente de Norberto Rivera Carrera, con quien no tiene un acercamiento porque los intereses son diferentes. Habló de Onésimo Cepeda, habló de Juan Sandoval y Íñiguez, habló de la élite pues religiosa política que está viviendo en estos momentos a costa del erario, digamos, público y a costa de los industriales y de los más poderosos del país. Se quejaba amargamente de que causas como las de él siempre han sido menospreciadas por la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lucha de intereses entre ricos, poderosos y pobres. Esto realmente dentro del cristianismo no tiene cabida, porque la doctrina cristiana marcó tesis totalmente diferentes con relación a la unidad, con relación a tener todo en comunidad, incluso desprenderse de los bienes terrenales para poder auxiliar a aquellos que no tienen. Algo muy difícil de ver dentro de la Iglesia Católica Romana. Bien, México, el otrora país laicista por excelencia, viene enfrentando el mismo fenómeno de violencia en el que están inmersos todos estos líderes. Todo bajo la estrategia y bandera de los derechos humanos, emigración, legalización y otras precisamente como las que el sacerdote Alejandro viene en estos momentos manejando. Esther Castellanos, de acuerdo a la investigación que se ha hecho sobre las ONG católicas, pareciera ser que el objetivo simplemente no son las almas, no es la vida espiritual, no es la paz social predicada por Cristo, sino representa definitivamente otros intereses terrenales. ¿Cuál es en tu punto de vista? Bueno, pudiéramos citar aquellas palabras que dijo aquel poeta español: poderoso caballero es don dinero. Entonces, todo este tipo de organizaciones no gubernamentales, cuando han estado bajo la lupa, bajo investigación, se ha llegado en muchas de ellas, por no decir que en la gran mayoría, a ver que ha habido, pues, lejos de seguir unidos a aquella finalidad con la que fueron hechas, fueron fundadas, vemos que se mueven otras cosas.
el tener más poder, el tener más influencia y también, ¿por qué no decirlo?, la ganancia económica. Mientras usted hablaba sobre esto, yo recuerdo hay una organización en México que se llama Provida y que me escapa el apellido de esta persona que siempre a cualquier oportunidad, ya sea cuando fue lo de la píldora del día después, cuando lo del sí, padre sí, Amaro, sí, sí. paréceme Limón. Limón, sí, sacerdote Limón. No era sacerdote, es un laico, Un laico, perdón. un laico, sí. Pero que carga con una, cuando le escuchaba una de sus entrevistas, con una carga de culpa, que uno diría, pues si se va y se confiesa tantas veces a la semana, de acuerdo a su dicho, no le estoy inventando, fue en una entrevista que se le hizo, decía él, yo voy y me confieso, no una, no dos veces, se confesaba a la semana, es decir, varias veces, hacía penitencia, trataba de ser un creyente, pues, ejemplar, y sin embargo él siempre se sentía pecador, se sentía culpable, se sentía con una conciencia sucia. Y digo, bueno, y después vimos que al tiempo sale que esta organización Provida, que se les había dado muchos fondos precisamente Así para fue, que exactamente, se sí. evitara que aquellas madres que tenían embarazos, aquellas mujeres que tenían embarazos no deseados, para que no, a fin de que no fueran interrumpidos, pues se les diera algún tipo de ayuda. Esa fue la finalidad. Y recibió muchísimo apoyo precisamente para que no se practicaran el aborto. Y vemos que cuando se les hizo aquel examen fiscal, lo que salió fue que hubo muchos muy malos manejos, Sí. gastos que después muchos de nosotros hicimos hasta mofa de ellos, porque decíamos, ¿cómo que se gastaron tantos miles de pesos en tangas, en prendas íntimas? Digo, fue risible en su momento, pero es para que nos pongamos a pensar qué desviados van muchas de estas organizaciones de lo que deberían de ser sus principios. Y decimos, y en cada una de ellas, si las investigáramos, ¿qué es lo que les mueve? Las influencias, el reconocimiento, el poder, pero pocas han sido en realidad las que han obrado de alguna manera eficaz, porque los estamos viendo los resultados. Un ejemplo, si me permite, en México. Algo que ayudaría mucho en México, ahorita que estamos viendo una alza en la violencia. Ni un gobierno que se pretendió de muchas formas convertirse en confesional, como lo fue en el caso del Fox, y que por ahí a veces en línea se le hizo una especie de parodia y decían que se le decía el mesero, porque se hizo tontito con el cambio, porque prometió un cambio y el cambio no lo hubo. Nunca se dio. Se entiende que en 6 años no se va a componer lo que no se ha compuesto en un siglo. Eso se sobreentiende. Pero vimos cómo aumentaron. Un país hundido. Se hundió más en la violencia, más en el narcotráfico y más en esta descomposición social. Viene otro, más mocho y más persinado que él, y de la misma manera, hasta su súplica que a mí se me hizo de alguna manera ofensiva hace un año cuando fue la visita del hoy Papa Emérito Benedicto XVI, cuando él al despedirse le dijo, ruegue por nosotros para que México sea un país mejor, y casi se le salen las lágrimas. Digo, ¿de qué se trata? ¿De qué ha servido todo este tipo de organizaciones? ¿De qué ha servido la presencia de los clérigos en los medios? Si estamos viendo que hablando socialmente los problemas no han bajado, llega otro gobierno que también, porque lo hemos de citar ahí, ¿verdad? Que también hace lo debido para poder hacer un cambio en la Constitución. Y aunque se anuncian muchas cosas muy buenas, ya vemos que México se ha convertido, tristemente, entre muchas cosas en las que lleva el primer lugar, ocupa el tercer lugar en la trata de blancas o de personas. Así es, Entonces, ¿de qué se trata? ¿Dónde esa religiosidad? ¿Dónde está esa religiosidad cuando los políticos, cuando los funcionarios, cuando las autoridades están coludados con este tipo de criminales? ¿Y dónde están los derechos de todos aquellos niños, mujeres que están supuestamente defendiendo, pero que estamos viendo que están siendo explotados? Fíjate que tocaste un punto realmente interesante. En el caso, por ejemplo, de Fox.
Cosa curiosa, son gobiernos realmente beatos, muy persinados. Fox, como mencionaste muy atinadamente, en su momento pues se declaró incluso cristero, dado que nace, digamos, en ese lugar de efervescencia, digamos, cristera, a tal grado que no escondió nunca su religiosidad. Cuando se va con todo en contra, digamos, del narcotráfico, porque eran los que estaban corrompiendo, matando a los jóvenes, resulta que en esa época de tanta religiosidad es cuando el Chapo Guzmán le es permitida la huida. Cosa curiosa, su lucha se inicia precisamente con Fox. Le da continuidad otro, digamos, religioso que su nombre es tan largo y tan de santo, tan sacro que se oye el nombre, que realmente el que inicia con las manos supuestamente limpias termina con las manos llenas de sangre. Pero, ¿a qué voy? A que este tipo de personajes, como en el caso de Fox, que tanto atacó, digamos, el narcotráfico, hoy está apuntado, este religioso, este creyente, este católico 100%, está apuntado ya para iniciar el negocio de la venta de droga en México. En el Centro Fox, ya en estas fechas, está por llevar a cabo un encuentro con autoridades americanas en donde van a hacer estudios profundos para que se vea la necesidad de establecer este tipo de negocios, en donde él ya está apuntado para manejar este tipo de negocios. Habla sobre la legalización de la marihuana. Estamos hablando sobre la legalización de la marihuana. Otra de sus marihuanadas. Entonces, estamos hablando de situaciones realmente lamentables, en donde las cosas no pueden funcionar, digamos, mientras la religión y la política se siga, digamos, entrelazando. Cuando yo te dije hace un momento del sacerdote Limón, bueno, yo lo veo con el mismo al cuello con que veo, digamos, a Javier Sicilia, puedo decirte que no es sacerdote, que es un laico, pero que su comportamiento es como si fueran más papas que el propio Papa. Manejan, digamos, la bandera de la religión como algo realmente que trata de impresionar. Y estamos hablando de un personaje que maneja este tipo de organizaciones por el dolor de la pérdida que tuvo, digamos, tras la muerte de su hijo. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha logrado a través de luchas como fueron la Marcha por la Paz? En donde al frente va una cruz, en donde al frente va, digamos, el crucifijo, en donde al frente va la aparente religiosidad, en donde va el brezo y el abazo y el rezo para poder, digamos, presentar una imagen, digamos, que cause, no sé si lástima o casi cause aceptación en un pueblo, digamos, tan fanático como lo es, digamos, como lo es México. Bien, el fin, digamos, de este análisis, de esta reflexión, es que no es posible aceptar que este tipo de organizaciones, las ONG, estén, digamos, abanderando las causas dentro de lo que viene siendo la religiosidad, cuando sus resultados son totalmente negativos. Solamente el fortalecimiento, digamos, de sus arcas, de sus movimientos, recurriendo, como lo hizo en su momento Solalinde, te comenté que lo entrevistamos en Los Ángeles. No creas tú que por ir a exponer, digamos, el problema de índole social. No creas tanto que por presentar, vamos a decir, el tren, digamos, de la bestia, digamos, en donde se dan todo este tipo, digamos, de problemas con los inmigrantes, no. Él iba en la búsqueda de los apoyos económicos, de religiosos en ese lugar de Los Ángeles, que fueron citados precisamente para pedirles su apoyo económico. ¿Cómo entran los fondos? ¿Cómo llegan los respaldos económicos extranjeros para organizaciones que a final de cuentas es muy poco lo que están aportando a la sociedad? Yo creo que esa es la razón, Esther Castellanos, por lo cual se hace, digamos, este tipo de señalamientos, que no sería mejor hacerlo en aras, digamos, realmente de la humanidad, pero sin banderas, vamos a decir, religiosas.
Yo le comenté eso a Solalinde. Los evangélicos, los grupos minoritarios, no tienen confianza en ustedes, le decía yo, por cuanto han visto que ustedes están abanderando realmente una causa con sotanas, una causa con crucifijos, una causa con alzacuellos, y no realmente en un interés, digamos, de índole de pluralidad religiosa. Yo creo que este es uno de los grandes problemas que está enfrentando la sociedad. Para quienes luchan este tipo de organizaciones civiles. Yo pienso que al fin de cuentas somos humanos, ¿verdad? Y cada quien va a querer llevar agüita a su molino. A su molino, así es. Pero cuando hablamos de que si es una organización no gubernamental y es en beneficio de la sociedad, tenemos que tomar en cuenta que vivimos en una sociedad plural, donde no solamente existe una manera de creer, o vamos a ponerlas en estas palabras, de servir a Dios. Desgraciadamente, lo mencionaba yo hace un momento, en nombre de la religión, en nombre de Dios, así como se han podido hacer cosas muy buenas, también han sido muchas veces, por cuestiones de fanatismos religiosos, nefastas las consecuencias para la humanidad. Y digo lo siguiente, por ejemplo, yo qué confianza puedo tener en alguna organización donde quien apoya o quien da la cara viene siendo algún clérigo, como en el caso del señor Norberto Rivera, que está en uno de los, como presidente vitalicio en una de las organizaciones, que paréceme que es el Foro Intereclesiástico, ahí en México, ¿verdad? Donde hay un ecuménico, para que haya un diálogo entre las religiones. Pero si él está a la cabeza de manera vitalicia, mi pregunta sería, ¿a quién va a favorecer? A los grupos religiosos que estén ahí, él va a favorecer a su institución. Así es. Y la prueba está en que si lo vemos en los medios de comunicación, ¿cuántos grupos religiosos, cuándo ha usted escuchado que un ministro de otra cualquier religión se le dé un momento para hablar? Se le dé una tribuna, un micrófono. No lo es. Sin embargo, vea usted los programas semanales y semana a semana, sea en la frontera o en otros lugares, siempre la presencia de un clérigo. Pero vemos que aún esa intervención en la vida, como lo dijo en su momento Joaquín Juárez Ubaldo, donde se apoderan desde la cuna hasta la sepultura y más allá de la sepultura, porque está el purgatorio y el infierno, vemos nosotros que no ha sido efectiva. Es decir, porque cuando hay cuando se trabaja, zapatero a tus zapatos, cuando se trabaja en lo que debe de ser, si su misión es espiritual, en trabajar en la conciencia del hombre, no en oprimirla, sino en saber, en enseñarle al ser humano que tiene un libre albedrío y que de esas decisiones que él tome, va a haber consecuencias, que busque su bienestar, el bienestar de su familia, el bienestar de los que le rodean. Se verían otros resultados. Pero si yo voy buscando solamente el poner en el poder o poner en la delantera a mi institución, teniendo a mi institución para que tenga un poder político, para que esté con los que ostentan, vuelvo a decirlo, el poder, pues es lógico que voy a crearme compromisos. Lo dijo el mismo Hitler en su momento, cuando se firma el concordato en los años en la década de los 30, de los 1930, no era porque él era muy creyente, que firmó con el que después fue papa, y que también estuvo otro papa ahí presente, hablando de Pío IX, Pío XII, que era el nuncio apostólico en Alemania, y con el que se firma el concordato. Nos damos cuenta qué fue la actitud de la Iglesia Católica cuando el que fue nuncio después fue papa. No hubo alguien que podía levantar su voz y que hubiera podido ser escuchado, no lo hizo, porque él fue él fue siempre, silencio. No guardó silencio, pero porque él era muy afín a las cosas de los alemanes. Así es. Y no aún calzó su voz para decir todas las atrocidades que estaba cometiendo Franco en España. Nunca fue bueno para decir, ninguno de los clérigos, ninguno de los papas, ninguno de los cardenales, para decir, ¿saben qué? Eso que hizo Franco de traer otomanos, de traer gente extranjera
a masacrar a nuestros propios conciudadanos, nunca se alzó la voz. Así fue. Nunca se alzó la voz para decir, en Argentina se están los derechos humanos violentando, se están pisoteando los derechos humanos en los años 70. ¿Cuál fue la palabra de los nuncios, la palabra de los sacerdotes? No tenemos noticias que en Argentina los derechos humanos sean conculcados. ¿Por qué? Porque estaban en el poder. Y aquellos clérigos que se atrevieron a estar en contra, ¿cuál fue su fin? La muerte. Fíjate que este es el resultado exactamente, estimado televidente, al exponer este tipo de temas de una manera directa, abierta. Este es el resultado de la manipulación religiosa, de una concepción de la fe, de la vida y el pensamiento en donde se muestran formas distintas y lejanas de entender, sentir y practicar incluso lo que es la fe de Cristo. Puede decirse que en realidad son dos masas de una misma harina, pero que tiene apariencia ¿De qué difiere? diferente. Escolásticamente, estos personajes no han negado desde luego la actitud de su parroquia y encaminan la lucha con crucifijos. Por ello decimos nosotros, al hablar de las ONG católicas, es exactamente la misma, digamos, mezcolanza con diferentes causas, fines, pero tienen una sola razón. Por ello los crucifijos, los rezos y la actitud sacra, pues siempre va, digamos, por delante esas declaraciones de que son católicos. Decía precisamente el poeta Javier Sicilia, que gracias a la Iglesia había podido pensar en el misterio de Dios y arroparlo en su alma, según su dicho. Dos caras en donde aparentemente se presenta la defensa de la lucha social sin distinción de credos, pero en el fondo jamás ha negado la cruz de su parroquia. Las ONG, organizaciones no gubernamentales católicas, son un arma de dos filos que utiliza la Iglesia para la defensa de sus intereses con cargo al erario público. Tan solo en España, un total de 42 ONG católicas se benefician del dinero procedente de la casilla de la declaración de la renta destinada a fines sociales. O sea, son mantenidas por el erario del pueblo. Esas organizaciones, entre las que se encuentran Cáritas, gestionan 52 millones de euros, el 25% del total del dinero que reciben de las llamadas casilla solidaria, las ONG del sector social. El dato ha salido, pues marca una fecha en la presentación de la campaña, marca fines sociales en tu declaración de la renta, no te cuesta nada, promovida entre otras por la plataforma del tercer sector y la plataforma de ONG de acción social. Es increíble, Esther Castellanos. No te cuesta nada. En el estado de Jalisco, hace apenas unos días, hace un año, para no mentir, hará un año aproximadamente, se inició una campaña en donde decían: ¿quieres sostener al clérigo de tu parroquia? Pues está de acuerdo con la propuesta que está realizando la Iglesia. ¿No estás de acuerdo? No aceptes que ellos tengan participación del erario público. Y se empezó, digamos, a trabajar ardientemente porque la estrategia de la Iglesia, tú ya sabes, Esther Castellanos, era que el gobierno, como en España, como en todos los países en donde operan los concordatos, el pueblo les pagara un sueldo, según el cargo que ostentan, tener incluso una nominación, digamos, dentro de lo que viene siendo las fuerzas, digamos, pues del ejército, y a final de cuentas, pues ser, digamos, mantenidos en todos los aspectos, digamos, por el pueblo. Y yo creo que esto, Esther Castellanos, es una canallada, ¿no? Digo, es una... Robo en despoblado. pues robo en despoblado, vamos a llamarle, ¿no?
¿Qué opinas tú respecto a esto? Acuérdate que hace apenas unos días, antes de que entregara el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, tuvo un problema por estarle pasando subsidios muy fuertes, digamos, a Juan Sandoval Íñiguez. Hoy acaba de salir a la luz precisamente, se habla de más de 5,000 millones de pesos en deterioro de lo que fue el erario del pueblo en el gobierno de Emilio González Márquez. Están siendo ahorita precisamente procesados uno de los representantes del CIAPA en el estado de Jalisco, precisamente por un fraude multimillonario, en donde se habla que fue el reducto donde todos los panistas con cargos públicos se fueron a refugiar, y se menciona, según la investigación periodística, cientos de ellos deambulaban entre los patios de la organización, corrían por los pasillos sin hacer absolutamente nada y recibiendo sueldos estratosféricos, razón por la cual simplemente esa, digamos, institución hoy está en un problema gravísimo. Ya se están mencionando otras más en donde el desfalco es total. Esther Castellanos, yo recuerdo, ¿de qué estamos hablando? Pues precisamente sobre eso, recuerdo que en el mes de febrero, sí, al principio de año, tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Guadalajara, y al salir a pasear precisamente en el área del centro, se encontraban en los kioscos, en una de las plazas, una de las más importantes de ahí de Guadalajara, lo que es parte del centro histórico, las manifestaciones, porque muchos de los que se vieron afectados fueron precisamente las personas de la tercera edad. Unos años antes, cuando él hizo, que también lo hemos mencionado en su momento, hizo este donativo para la construcción y promover el turismo religioso en el estado de Jalisco, pues le salió el tiro por la culata, porque así como iba en el estado de ebriedad, y las declaraciones que hizo y las ofensas que hizo a los ciudadanos jaliscienses que no estaban de acuerdo con esas disposiciones, porque precisamente tomó varios millones, iba a destinar varios millones del erario público, cuando la sociedad jalisciense tenía otros problemas que ameritaban más que levantarles un monumento a quienes fueron considerados, pues, bueno, los que en su momento, ¿no?, fueron terroristas, ¿no? ¿Verdad? Que hoy llamados cristeros. Hoy se les llama héroes, mártires, pero si vemos qué fue lo que hubo detrás de ellos, la manipulación, lo voy a decir así, la manipulación de muchos clérigos, porque muchos de esos soldados quizás fueron movidos en su fe. A veces se dice buena fe, pero fue una mala fe porque fue en prejuicio de otros. Ya era en prejuicio de otros. Fue en prejuicio de otros, pero que digamos por esa religiosidad y esa credulidad hacia sus dirigentes religiosos, pues les hicieron cometer atrocidades. Los llevó a esa guerra fratricida, ¿no? A cometer asesinatos, a pisotear. Decían ellos, estamos defendiendo la religión, pero ¿cómo se iba a defender la religión matando a otro? Y otra cosa, aparte de eso, por ejemplo, en el caso de los maestros, que poco se habla de ellos, de los mártires del magisterio, matando maestros cuando la educación es algo tan importante para el avance de un pueblo. Así es. El conocimiento. Era parte de la consigna de ellos. Y era parte de la consigna de ellos. Era preferible entrar al cielo burro que educado al infierno. Hágame usted el favor. Y existen los documentos parroquiales por allá por los años 40. ¿Cómo va a creer? Porque estaban en contra de la educación laica, de que la educación estuviera a manos del gobierno, es decir, que fuera solamente por los religiosos. Pues, estaban impidiendo que los niños fueran a las escuelas públicas. ¿Qué se puede esperar? Y si lo vemos en lo que mencionábamos del estado de Jalisco, donde hemos visto que este tipo de gobiernos, de la manera en que dilapidó al erario público, ¿qué hemos visto? ¿En qué se benefició Jalisco con esta mancuerna entre el señor cardenal y el gobernador? En nada. ¿En qué se ha beneficiado la sociedad mexicana cuando han estado colindados con los clérigos? En nada. Fíjate, por eso... Miren,
perdone Sí, que le interrumpa. sí. Hace unos años, visitando la ciudad de Guadalajara, soy a veces muy amante de estar viendo las pancartas, no soy de andar ahí turisteando, como se dice. Pero recuerdo que pasando por el centro, iba a una exposición y recuerdo que estaba una pancarta en uno de los templos de ahí, de ahí afuera, además creo que fue afuera de Catedral, ahí en Guadalajara, y decía seminarios para madres solteras, para madres solas, como una especie de terapia. Dije, qué bueno, porque una madre soltera pues necesita un cierto apoyo también psicológico porque va a tener problemas con los hijos, qué bien. Y luego abajo decía, no olvides inscribirte y cooperar con esto y esto. Ya estaba hablándose de que el curso les iba a costar. Bueno, si se estaba dando por parte del gobierno de Jalisco una ayuda a esta institución, un servicio social como para ayudar a estas madres, porque los hijos de padres solteros, donde hay un solo padre, sea hombre o sea mujer, nada más, estadísticamente tienen más posibilidades de cometer algún tipo, de ser delincuentes, de acabar en la cárcel, de tener matrimonio, de tener embarazos no deseados. Pues yo dije, qué bueno que van a tener esto. Pero allá estaba ahí el cobro, no se te olvide pagar 200 y tantos pesos. Digo, fíjate que es tanta la ambición, Esther Castellanos, que en agosto del 2007, precisamente, vamos a ir concluyendo, el tiempo ya se nos va. La revista El Economista exigió abiertamente en una de sus editoriales semanarios que la Iglesia renuncie a su estatus diplomático especial y se defina como lo que realmente es la organización no gubernamental más grande del mundo. La empresa transnacional más grande del mundo. Si ellos han marcado el ejemplo de estar demandando a todo mundo y en todos los países donde hace presencia una parte del pastel de lo que viene siendo, digamos, el erario público, pues ¿qué esperamos de las organizaciones más pequeñas como vienen siendo, digamos, ahorita las ONG civiles? Tienen la misma escuela, llevan la misma línea. La Iglesia romana institucionalizó su ayuda caritativa desde 1971, estamos hablando de lo más nuevo. Tiene el consejo, se llama Pontificio Consejo Cor Unum, un organismo creado por Pablo VI para expresar la solicitud de la Iglesia Católica hacia los necesitados para que se favorezca la fraternidad humana. Uno de los objetivos de este dicasterio romano es el de ser instrumento ejecutivo del Papa cuando él desea emprender iniciativas humanitarias en caso de calamidad o en el campo de la promoción humana. Una acción humanitaria convertida actualmente en arma política para doblegar y manipular a todos los gobiernos del orbe. Yo creo, Esther Castellanos, el tiempo se nos está yendo, pero Monseñor José Luis Azuaje, dice él, recorremos todos los países para conocer los cambios políticos. Fíjate cuál es la estrategia de los grandes visionarios de la Iglesia Católica. Recorremos todos los países para conocer los cambios políticos, constitucionales y leyes para saber si les favorecen. Oh, sí. Y sí lo creo. No, sí. Y sí lo creo. Es una realidad. Si me permite. Sí. Usted mencionaba sobre, me llamaba la atención porque dijo hace unos instantes, cómo la finalidad era de que, por ejemplo, tuvieran los clérigos en México, tuvieran participación en el ejército, gozaran de un sueldo, es decir, como otro funcionario más. Y hay un ejemplo que a mí siempre se me viene a la cabeza, que es el de lo que vivió Argentina durante la dictadura. Los sacerdotes tenían un sueldo. Sí, así es. Los sacerdotes tenían cargos militares y por tener un cargo militar era obvio que tenía un sueldo por parte del erario público. Y en su momento, cuando se viene vamos a decir, los secuestros,
las desapariciones de muchos jóvenes, estos conflictos que se dieron en Argentina, la Iglesia guardó silencio, pues era lógico que guardara silencio. Si estaba siendo sostenida por un gobierno, por la dictadura, pues ellos iban a estar con la dictadura. No iban a estar a favor del pueblo que estaba sufriendo los abusos, no iba a estar a favor de la sociedad que era la que estaba padeciendo en ese momento la opresión. Ellos iban a estar con aquellos que ostentaban el poder. Así es, definitivamente. Entonces, ha sido camaleónica, y si esta empresa transnacional, yo no diría la ONG más grande, la empresa transnacional más grande y longeva del mundo, ha sido precisamente porque ha sido como el camaleón, según el territorio, el terreno que pisa, así se cambia. Cuando le conviene, abandera causas sociales. La causa social. Cuando le conviene, la pobreza. ¿Por qué? Porque eso es lo que a todos nos llega. Dígale a cualquier persona, tipo acarreado, dígale a cualquier persona, te vamos a dar una torta, te vamos a dar algo de comer, pero ven, ahí está. Ahí va a estar, porque el hambre lo va a hacer a doblegarse. En el caso de Sicilia, pues yo lo veo como otro instrumento más. Yo no juzgo que lo que esté haciendo esté mal o no. Es bueno, porque al menos por el dolor que él sufrió, está queriendo hacer algo. Es un instrumento pero para lo que a mí políticos. No me llama, lo que a mí no me agrada es que otros se van a colgar de eso para sacar un provecho. Y lo están haciendo. Y lo están haciendo. En el caso de Solalinde, el tomar la causa de los migrantes es bueno, pero ¿quién se va a colgar detrás de eso para decir nosotros? Nosotros lo estamos, porque viene de nosotros, y lo vemos históricamente. Ahora se habla, por ejemplo, pareciera que no va en el tema, pero hoy se dice, México es libre gracias al movimiento de los sacerdotes, como fue en el caso de Miguel Hidalgo y la independencia y de Morelos, pero en su momento ellos fueron excomulgados, fueron enemigos, así fue, excomulgados de manera insofacta en el momento. Y ahora se abanderan de todo eso. Si México es así, es porque de nosotros salió. ¿Cuál de nosotros salió? Fíjate, por todas esas incongruencias, abusos de poder, amaciatos insanos, subyugación de gobernantes y luchas de aparente defensa de los derechos humanos, encaminadas para fortalecer los frentes que dobleguen a las autoridades, el régimen de justicia incluso, imponiendo sus modelos catequistas y de control. Por ello estamos instando a la unidad y solidaridad para fortificar medios, tribunas y páginas que denuncien los excesos. Comparta, estimado televidente, con nosotros su información. Para ello hemos rediseñado nuestro exclusivo sitio binacionalmagazine.com, en donde encontrará las siguientes ventanas clasificadas por temas: política y religión, concordatos y apoyo económico, abusos y extravíos del clero, subyugación del gobierno, políticos y legisladores confesionales, laicismo juarista y episcopal, entre otros temas que estaremos abordando. En el mismo sentido, visite una de nuestras páginas exclusivas, Análisis Teológico Doctrinal, en su nueva presentación. Allí verá usted temas relacionados dentro de nuestra cultura, dentro de lo que viene siendo la historia, la religión y el auténtico cristianismo fundamentado en los principios de nuestra era. Le invitamos, visítenos una vez más, Análisis Teológico Doctrinal.com. Nos vemos en otro programa y quiero agradecer de antemano a Berea Visión, que nos da la oportunidad de llevar hasta ustedes estos programas de reflexión que esperamos los compartan. Pásela bonito en compañía de su familia y nos vemos en un próximo tema. Hasta luego.